La sala está iluminada con cientos de velas, pero no es la luz lo que llama tu atención. Es el olor. Vino derramado, perfumes dulzones, especias caras. No huele a misa, huele a exceso. Caminas entre columnas que deberían evocar a los apóstoles, y en cambio parecen sostener un teatro de vanidad. Estamos en el Vaticano, finales del siglo XV, y Alejandro VI Borgia ofrece un banquete que Roma aún comentará durante generaciones. El hecho cierto, el Papa, nacido Rodrigo Borgia, organizaba festines grandiosos en los que no faltaban música, carne de caza, fuentes de vino y bailes provocativos. Crónicas coetáneas describen mesas desbordadas, no de teología, sino de manjares importados de toda Europa. No era raro que cardenales y embajadores asistieran junto a cortesanas conocidas. El detalle curioso. Un rumor atribuye a la familia Borgia la famosa fiesta de las castañas, 1501, en la que 50 cortesanas bailaron desnudas recogiendo frutos del suelo ante los ojos de prelados. ¿Exageración? Probablemente. Pero la anécdota fue repetida por tantos cronistas hostiles que se convirtió en parte inseparable de la leyenda negra. El debate académico. Los historiadores aún discuten si estos relatos son propaganda enemiga o reflejo fiel de la corrupción pontificia. Algunos sostienen que fueron inventos de rivales italianos deseosos de desprestigiar a los Borgia, mientras otros señalan la abundancia de fuentes y la coherencia de los testimonios como prueba de que algo parecido ocurrió. La ironía se escribe sola. Un banquete papal que recuerda más a una discoteca VIP que a un retiro espiritual. Un sucesor de Pedro que convierte el Vaticano en el equivalente renacentista de un reality show decadente. Un líder de la cristiandad que parece un influencer del exceso más que un santo. Y sin embargo, no puedes apartar la vista. El escándalo fascina tanto como repugna. Miras a tu alrededor y percibes la contradicción. Mientras en las calles de Roma los pobres malviven entre basura y peste, aquí dentro las copas rebosan y los músicos afinan laúd tras laúd. El contraste no necesita explicación, solo golpea como una bofetada. Y justo cuando crees que lo has visto todo, alguien murmura el nombre de Giulia Farnese, la joven amante del Papa, que de pronto aparece entre cortinas de terciopelo. La multitud gira la cabeza. Los murmullos se vuelven cuchicheos nerviosos. Y tú entiendes que este banquete no es solo comida y vino. Es el prólogo de una historia donde el poder, la familia y la pasión se entretejen en una madeja imposible de desenredar. La mesa aún vibra con carcajadas cuando un mensajero irrumpe con nuevas tensiones políticas. El banquete no termina, solo se transforma. Y lo que viene a continuación hace que incluso este escándalo parezca un simple aperitivo. No has terminado de digerir el vino del banquete, cuando descubres la otra cara del espectáculo. Detrás de los manteles de seda se mueven las alianzas, las amenazas y los sobres con oro. Alejandro VI no solo bendice, también negocia como un jefe de familia que parece más cercano a un padrino de mafia que a un sucesor de San Pedro. Está documentado que Rodrigo Borgia, ya convertido en Alejandro VI, colocó a sus hijos Lucrecia, César, Juan, Joffre en posiciones estratégicas de poder mediante matrimonios concertados y nombramientos eclesiásticos. Cada enlace servía para asegurar territorios o aliados en Italia, Nápoles, Milán, Ferrara. Los papeles oficiales lo confirman con frialdad matemática. Entre las anécdotas más repetidas, circula la escena de una de esas bodas en la que César Borgia apareció con armadura y rodeado de soldados. Un gesto más propio de coronación guerrera que de ceremonia religiosa. ¿Ocurrió tal cual? Nadie lo jura, pero el rumor encajaba tan bien con la imagen de los Borgia que pronto se aceptó como verdad en las calles de Roma. Los estudiosos hasta hoy siguen divididos. ¿Fue Alejandro un papa excepcionalmente corrupto o simplemente practicó el nepotismo común de su época? Algunos lo presentan como monstruo sin freno. Otros recuerdan que casi todos los pontífices renacentistas actuaban igual, solo que con menos visibilidad. La polémica académica no cesa. Lo cierto es que el aire recuerda más a una sala de juntas corporativa que a un consistorio eclesiástico.
Alejandro reparte cargos como si fueran acciones en una startup familiar. César se mueve como un CEO armado hasta los dientes. Y Lucrecia es tratada como moneda de inversión matrimonial. Los sermones dominicales hablan de humildad, mientras en los pasillos del Vaticano se firman pactos sellados con veneno y alianzas matrimoniales. Embajadores y cronistas escriben entre fascinados y horrorizados. Roma parecía gobernada por una dinastía que mezclaba sermón y amenaza velada, cruz y daga en un mismo gesto. Tú lo percibes también. El Papa sonríe con cortesía, pero cada palabra suya huele a advertencia disfrazada de bendición. Y entonces, como si la intriga necesitara un nuevo personaje, aparece la sombra de Lucrecia. La hija favorita será el próximo movimiento en este ajedrez de poder. Y tú ya presientes que los rumores sobre ella harán temblar más que las dagas de su hermano. Si esta historia te intriga y quieres descubrir más secretos que no aparecen en los manuales, suscríbete al canal. Lo que viene será aún más sorprendente. Avanzas por los pasillos, y el murmullo cambia de dirección. Ya no se trata del Papa ni de César. Ahora todos pronuncian un nombre en voz baja, como si fuera conjuro prohibido. Lucrecia, la hija de Alejandro VI, no solo es princesa papal, es la encarnación de todos los rumores que la ciudad colecciona con ansia. Los registros oficiales muestran con claridad que Lucrecia fue casada 3 veces. Primero con Giovanni Sforza, después con Alfonso de Aragón, y más tarde con Alfonso d'Este. Ninguna de esas uniones tuvo que ver con amor. Fueron movimientos estratégicos, alianzas que el pontífice y César orquestaban según las mareas políticas de Italia. La frialdad de los documentos notariales no oculta la crudeza de la maniobra. Lucrecia era una ficha movida al compás de intereses familiares. Roma, en cambio, se encargó de añadir adornos. Se decía que en sus anillos guardaba diminutos compartimentos, ideales para ocultar oro en polvo o veneno. Una imagen irresistible para quienes necesitaban demonizar a los Borgia. Nunca se halló prueba sólida, pero el rumor era tan sabroso que sobrevivió a los siglos como si fuese verdad. Y ahí surge la disputa académica. ¿Fue Lucrecia víctima pasiva de los planes paternos y fraternos? ¿O supo usar inteligencia y encanto para tejer sus propios hilos de poder? Algunos cronistas la describen como joven inocente manipulada. Otros la retratan como mujer hábil, capaz de sobrevivir en un tablero dominado por hombres implacables. El debate sigue abierto, como una herida que la historia no consigue cerrar. Lo paradójico es que, mientras los sermones exaltaban la castidad y la virtud, la opinión pública convertía a Lucrecia en una especie de celebridad renacentista, observada y juzgada como hoy lo haría la prensa rosa. Sus peinados eran analizados con la misma devoción que sus posibles amantes. Sus silencios generaban más titulares que sus palabras. Piensas en lo grotesco. Una joven transformada en trend perpetuo, atrapada entre el papel de víctima y el de villana, entre el mito de santa y la caricatura de envenenadora. No recuerda a esas figuras actuales que, por más que intenten definirse, terminan consumidas por el espectáculo de la opinión pública. El eco de Lucrecia llena la estancia, pero pronto otro nombre empieza a cortar el aire como una hoja afilada. César, el hermano guerrero, el que no se conforma con intrigas de alcoba, sino que empuña la daga con sus propias manos. Y sabes que con él, la historia dejará de ser rumor para convertirse en sangre y acero. El murmullo sobre Lucrecia se apaga en cuanto alguien pronuncia otro nombre: César. La atmósfera cambia. Donde ella despierta rumores de alcoba, él impone silencio de miedo. César Borgia no es un cardenal común ni un príncipe cualquiera. Es un guerrero que, a diferencia de su padre, no esconde la daga tras la sotana, sino que la lleva a plena vista. Los documentos lo confirman. Tras renunciar a la púrpura cardenalicia en 1498, César fue nombrado duque de Valentinois por el rey de Francia. Un título que no solo le daba prestigio, sino también ejércitos. Desde entonces, su figura se convierte en la encarnación del poder militar borgiano. No hablamos de teorías. Las campañas de César en la Romaña están registradas con claridad.
y fueron tan efectivas que Maquiavelo lo citaría más tarde como modelo de príncipe ambicioso. Al margen de esos registros, circuló la versión más siniestra, que César ordenó personalmente la muerte de su hermano Juan, hallado flotando en el Tíber en 1497. La acusación nunca pudo probarse, pero el hecho de que el crimen quedara impune alimentó la sospecha de que la daga familiar apuntaba hacia adentro tanto como hacia afuera. Los historiadores, hasta hoy, siguen sin ponerse de acuerdo. ¿Fue César un genio militar adelantado a su tiempo, un visionario al que Maquiavelo admiró, o solo un asesino oportunista que prosperó gracias al nepotismo papal? La balanza oscila según quien escriba, y lo cierto es que su nombre sigue proyectando sombras. Lo que nadie discute es su aura intimidante. Si Alejandro VI parecía un padrino negociador, César era el hijo que entraba en la sala como un ejecutivo armado, capaz de firmar un contrato con una mano y blandir la espada con la otra. Los embajadores lo describían como un joven brillante y elegante, pero con ojos que jamás sonreían. La ironía se clava. Roma estaba en manos de un papa con alma de comerciante y de un hijo con alma de soldado. ¿Qué podía salir mal? A cada victoria de César, la leyenda negra crecía, y al mismo tiempo el poder de los Borgia parecía indestructible. Y sin embargo, incluso el duque de Valentinois dependía de algo más frágil que el acero: el oro. Porque sin dinero, ni siquiera el guerrero más temido mantiene lealtades. Y en Roma, la fe y las indulgencias se vendían con la misma naturalidad que las espadas. Apenas terminas de escuchar las hazañas de César, la realidad económica golpea con fuerza. El Vaticano, bajo Alejandro VI, no se sostiene con rezos ni con milagros. Se sostiene con oro. Oro que circula en sobres, en cofres, en bolsitas discretas entregadas en la penumbra. Lo que debería ser un templo espiritual se parece demasiado a un mercado ruidoso, donde las almas tienen tarifa y la salvación se negocia como si fuera mercancía de lujo. Las pruebas abundan. Bajo su pontificado, la venta de indulgencias alcanzó niveles que indignaron incluso a contemporáneos acostumbrados al nepotismo. Documentos de la época detallan cómo se otorgaban beneficios eclesiásticos a cambio de dinero, cargos vendidos al mejor postor, dispensas matrimoniales transformadas en negocio lucrativo. Alejandro VI convirtió la administración papal en un engranaje aceitado por el oro. En medio de estas certezas, floreció un detalle curioso. Se contaba que ciertos cargos eclesiásticos llegaban a ofrecer tarifas de temporada, como si se tratara de una feria o un mercado de rebajas. La anécdota puede sonar ridícula, pero refleja hasta qué punto la gente percibía el Vaticano como una empresa que ajustaba precios según la ocasión. La disputa académica no se queda atrás. ¿Fue este comercio algo excepcional bajo los Borgia, o simplemente un punto más visible de una práctica extendida? Algunos investigadores sostienen que Alejandro llevó la simonía a niveles de descaro, mientras otros recuerdan que la corrupción económica era un mal endémico de la Iglesia renacentista. La discusión sigue abierta, y cada hallazgo documental enriquece el debate. ¿Y tú? No puedes evitar la comparación contemporánea. Un pontífice que vende indulgencias se parece demasiado a esos gobiernos que cobran impuestos verdes mientras contaminan en silencio, o a esas corporaciones que venden cursos de ética mientras negocian en paraísos fiscales. La contradicción no es solo histórica, es eterna. Entre banquetes y monedas, la ironía duele. La iglesia que predica pobreza administra riquezas incalculables, y la salvación eterna parece más accesible para el que tiene la bolsa llena que para el devoto sincero. Roma se acostumbra a la idea de que los sobres pesan más que los sermones. Y sin embargo, detrás de todo ese tráfico de oro hay algo más íntimo, más perturbador para la opinión pública: los amantes del Papa. Porque mientras el dinero fluye, el corazón y el cuerpo de Alejandro VI escriben otra historia, aún más escandalosa que la económica. La multitud romana comenta con descaro lo que debería permanecer en silencio: el Papa no duerme solo. Mientras en los púlpitos se predica la castidad, Alejandro VI se rodea de mujeres cuyo nombre corre de boca en boca con la misma velocidad que los chismes de taberna. En las calles no se repite un salmo,
Se repite un rumor. ¿Es Giulia Farnese la verdadera reina de Roma? Está bien documentado que Rodrigo Borgia mantuvo una relación duradera con Vanosa Catanei, madre de varios de sus hijos reconocidos. También se sabe que Giulia Farnese, apodada La Bella, fue su amante célebre, tan célebre que llegó a ser retratada en frescos con rasgos atribuidos a la Virgen María. La mezcla de devoción y escándalo era imposible de ignorar. Se añadía a esto un detalle curioso, casi ridículo. Se decía que en los pasillos del Vaticano se reservaban estancias enteras para encuentros amorosos, como si el Palacio Apostólico escondiera habitaciones secretas dedicadas no a reliquias, sino a pasiones. Ningún documento oficial lo confirma, pero la imagen era tan sabrosa que circulaba sin freno por toda Europa. La disputa entre especialistas permanece viva. ¿Fueron las amantes de Alejandro simples instrumentos políticos, elegidas para sellar alianzas familiares, o reflejo sincero de un pontífice incapaz de reprimir sus deseos? Algunos cronistas hostiles lo pintan como libertino sin control. Otros sugieren que, en un renacimiento donde el poder se medía también por el espectáculo, el Papa no hacía más que representar un papel compartido por reyes y príncipes. La ironía resuena fuerte. Mientras el clero exigía votos de castidad, el propio pontífice vivía como si fuera protagonista de un reality show de lujo, con parejas, triángulos y celos dignos de una serie moderna. La corte pontificia parecía menos un centro espiritual que una mezcla de palacio real y programa de chismes televisivos. Y tú lo notas. La contradicción entre prédica y práctica no genera vergüenza en Alejandro. Al contrario, le añade aura de intocable. Roma se divide entre la indignación y la fascinación morbosa. Para algunos, es un demonio en tiara. Para otros, un hombre que supo gozar de su poder sin disimulo. El eco de sus amantes recorre cada salón. Y sin embargo, no todo se reduce al deseo. También la imagen pública entra en juego. Pintores y cronistas comienzan a retratarlo de un modo que revela más vanidad terrenal que santidad celestial. Y esa será la próxima escena que observarás. Los pinceles no mienten, o al menos, no del todo. Caminas por una galería del Vaticano y los retratos de Alejandro VI te miran desde las paredes. No hay en ellos el rostro ascético de un santo, sino el semblante de un hombre satisfecho de sí mismo, con mejillas amplias, labios gruesos y vestiduras que parecen más propias de un príncipe cortesano que de un pontífice. La pintura confirma lo que los rumores ya gritaban. La santidad no era su prioridad. La certeza histórica es clara. Existen retratos de Alejandro VI realizados en vida, algunos atribuidos al taller de Pinturicchio. En ellos, el Papa aparece rodeado de ornamentos dorados y símbolos de poder temporal, enfatizando su condición de gobernante más que de guía espiritual. Los cronistas contemporáneos coinciden en que su presencia imponía respeto, pero no transmitía piedad. Roma, sin embargo, añadía detalles deliciosos a la historia. Se decía que encargaba obras religiosas donde el rostro de la Virgen recordaba sospechosamente a Giulia Farnese, su amante. ¿Exageración de enemigos? Tal vez. ¿Propaganda maliciosa? Posiblemente. Pero la imagen circulaba tanto que se convirtió en parte del imaginario colectivo. El Papa mezclando devoción y deseo en un mismo cuadro. Los académicos aún discuten si esa iconografía fue intencional o simple coincidencia estilística. Algunos sostienen que los artistas, conscientes del poder borgiano, introducían guiños deliberados. Otros creen que fue invención posterior, fruto de rivales empeñados en ensuciar cada gesto de la familia. La duda permanece abierta. Y aquí aparece la ironía. Mientras debería ser reflejo de humildad cristiana, el retrato papal parece más un perfil de LinkedIn renacentista, diseñado para proyectar autoridad, riqueza y conexiones. El Vaticano, en lugar de mostrarse como templo, se vuelve escaparate visual de una marca personal. La marca Borgia. No puedes evitar sonreír con amargura. En tiempos donde la salvación se vende en sobres y los pasillos esconden amantes, ¿qué esperabas de un retrato oficial? Los pigmentos solo sellan lo que ya estaba escrito en carne y rumor.
Miras esas paredes doradas y entiendes que las imágenes no solo decoran, también construyen poder. El Papa controla la narrativa tanto con bulas como con frescos. Y cuando los cuadros no bastan, llega el turno de otra herramienta igual de poderosa: el espectáculo religioso convertido en propaganda. La plaza vibra con cantos y procesiones, pero algo en el ambiente no suena a devoción sincera. Huele a espectáculo. Alejandro VI organiza ceremonias que más parecen teatro político que liturgia sagrada. Tú lo notas. Los fieles miran al cielo, pero los embajadores cuentan cabezas y alianzas. El Papa entiende que un milagro puede ser inventado si se adorna lo suficiente. Está documentado que durante su pontificado se celebraron procesiones colosales, como la que marcó el jubileo de 1500. Carrozas, reliquias, coros de cientos de voces, desfiles interminables que recorrían Roma. Los cronistas lo describieron como una demostración de poder más que de piedad, un espectáculo pensado para impresionar tanto a reyes como a peregrinos. Entre las anécdotas más comentadas, se cuenta que en una de esas ceremonias apareció una paloma blanca que se posó sobre el hombro del Papa. Para muchos, señal divina. Para otros, simple casualidad explotada con rapidez por los propagandistas borgianos. La imagen, cierto o no, circuló como prueba de que el cielo bendecía al pontífice. Los especialistas no logran consenso. ¿Eran estos eventos una verdadera revitalización espiritual de Roma o un mecanismo propagandístico para reforzar la autoridad papal? Algunos sostienen que el jubileo atrajo a miles de peregrinos sinceros y que el fervor era real. Otros creen que Alejandro utilizó la ocasión para lavar su reputación y llenar las arcas con las donaciones de los fieles. Lo irónico es que, mientras los sermones proclamaban penitencia, las procesiones se parecían demasiado a una gala de inauguración olímpica. Música, desfiles, escenografía cuidadosamente diseñada. Roma no asistía a un acto religioso, sino a una puesta en escena que competía con las cortes más fastuosas de Europa. Y tú lo percibes con claridad. Cada incienso encendido, cada reliquia expuesta, cada canto coral, estaba calculado como parte de una campaña de imagen. La liturgia se transforma en espectáculo, y la fe en instrumento político. Los aplausos se confunden con oraciones. Y, en medio de esa confusión, algo más oscuro comienza a circular: el veneno. Porque si las fiestas y los milagros sostienen la fachada, en la penumbra las copas pueden esconder finales mucho menos gloriosos. En los banquetes borgianos no solo circula vino, también circula miedo. Cada copa que se alza podría esconder un destino funesto. Roma habla de venenos secretos, con la misma naturalidad con que comenta sermones dominicales. Y tú, sentado entre copas de cristal y platos de plata, no sabes si brindar o contener la respiración. Está confirmado que durante los años de Alejandro VI, varias muertes misteriosas sacudieron Roma. Entre ellas, la de cardenales que, casualmente, habían acumulado fortunas apetecibles para el Vaticano. La sospecha de envenenamiento flotaba siempre, aunque ninguna prueba definitiva señalara al Papa o a sus hijos. El ambiente estaba tan enrarecido que incluso aliados dudaban antes de aceptar una invitación a cenar. Un rumor célebre cuenta que los Borgia utilizaban un brebaje llamado cantarella, un veneno insípido supuestamente guardado en cofres papales. Se decía que bastaban unas gotas en el vino para borrar a un enemigo incómodo. ¿Existió realmente la cantarella? Nadie lo ha demostrado. Pero la idea de un veneno exclusivo, casi marca registrada, se volvió inseparable de la leyenda negra. Los historiadores aún se dividen. Algunos creen que los supuestos envenenamientos fueron propaganda de rivales italianos, diseñados para convertir a los Borgia en monstruos. Otros, en cambio, señalan que la frecuencia de muertes convenientes resulta demasiado sospechosa como para atribuirlo todo a casualidad. La falta de pruebas definitivas mantiene el misterio vivo. La ironía se clava como aguja. Un pontífice que debería repartir hostias reparte sospechas. Una mesa que debería ofrecer comunión se convierte en escenario de paranoia. El Vaticano del Renacimiento parece menos una iglesia y más un episodio de serie policial con guión renacentista.
donde cada copa es un arma potencial. Imaginas a los invitados midiendo cada sorbo como hoy. Alguien revisaría los términos de un contrato, con cautela, con desconfianza, sabiendo que un error puede costar la vida. Los Borgia logran que hasta el brindis más festivo suene como amenaza. Y mientras el veneno circula en rumores y copas, Roma recuerda un escándalo aún más jugoso. Una fiesta nocturna tan desmesurada, que quedaría inscrita en los anales como uno de los episodios más infames del Vaticano. Lo que ocurrió allí haría palidecer incluso a los relatos de la Cantarella. La noche cae sobre Roma y el Vaticano no duerme. En un salón iluminado por decenas de candelabros, se organiza una celebración que pronto cruzará la frontera entre lo verosímil y lo legendario. La llaman la Fiesta de las Castañas, y aunque los detalles cambian según el cronista, todos coinciden en algo. Lo que ocurrió allí no tenía nada de piadoso. Hay constancia escrita de que en 1501 se celebró un banquete memorable en la corte borgiana, con música, bailes y decenas de invitados selectos. Algunos testimonios hostiles, como el del maestro de ceremonias Johann Burchard, describen escenas donde cortesanas recogían castañas del suelo, mientras los asistentes apostaban quién las recogía con más gracia. Sea cual fuera la exageración, la crónica quedó como símbolo de la desmesura pontificia. La anécdota más repetida cuenta que los candelabros se volcaron en medio de los juegos, y que la penumbra sirvió de excusa para que la fiesta derivara en un espectáculo de lujuria. ¿Fue propaganda enemiga o recuerdo fiel? Nadie lo sabe con certeza, pero la imagen del candelabro roto quedó clavada en el imaginario como metáfora de un pontificado donde la luz sagrada se mezclaba con sombras indecorosas. Los historiadores aún discuten hasta qué punto este episodio es real. Algunos defienden la veracidad del relato de Burchard, recordando que era maestro de ceremonias y testigo presencial. Otros lo ven como exageración fabricada por rivales que deseaban pintar a Alejandro VI como un libertino absoluto. La falta de fuentes independientes mantiene la escena en el terreno ambiguo entre historia y leyenda negra. Y tú lo percibes con un escalofrío. Un papa que organiza fiestas descritas como precursoras de un club nocturno moderno, con apuestas, juegos eróticos y rumores de desenfreno. El Vaticano, en esas noches, se parece menos a una iglesia que a una discoteca de lujo, donde lo sagrado se pierde bajo montañas de vino. La ironía es cruel. Mientras el pueblo se apiña en iglesias oscuras para rezar por pan y salud, en palacios pontificios se celebran festines que parecen diseñados para alimentar la rabia popular. Y lo logran. La reputación borgiana no volverá a limpiarse de estas manchas. Pero en la penumbra, entre chismes y carcajadas, alguien guarda algo más peligroso que un recuerdo. Cartas, documentos privados, escritos que no deberían ver la luz. Y cuando esas letras se filtran, el escándalo se transforma en evidencia. En un palacio donde las paredes tienen oídos, el verdadero peligro no está en los banquetes ni en los venenos, sino en el papel. Cartas privadas, notas apresuradas, documentos sellados con cera, pequeños trozos de pergamino capaces de hundir reputaciones enteras. Tú caminas entre cofres y escritorios, y sientes que cada hoja puede ser más letal que una daga. Los archivos confirman que durante el pontificado de Alejandro VI, circularon cartas comprometedores. Algunas revelaban negociaciones secretas con reyes de Francia y España. Otras mostraban la fría administración de matrimonios borgianos como simples contratos. Incluso se han conservado documentos donde el Papa reconocía sin pudor a sus hijos, algo que la tradición pontificia prefería mantener en silencio. Entre los rumores más sabrosos estaba la existencia de misivas íntimas entre Alejandro y Giulia Farnese, cartas donde se mezclaban ternura y política. ¿Fueron reales o fabricaciones enemigas? Nadie lo asegura. Pero la idea de un pontífice escribiendo confesiones amorosas fascinó tanto a la posteridad como a sus enemigos contemporáneos. La Academia aún debate hasta qué punto estas correspondencias fueron decisivas. ¿Constituyen pruebas irrefutables de corrupción? ¿O simples documentos normales magnificados por el mito borgiano? Algunos especialistas ven en ellas la confirmación de un pontífice mundano y calculador.
Otros creen que no difieren mucho de lo que hacían otras casas papales, solo que los Borgia tenían más enemigos atentos a cada palabra. La ironía se clava con fuerza. Un papa que debería guardar secretos celestiales se ve atrapado por la fragilidad de la tinta. Las cartas, que en teoría deberían ser mensajeras discretas, se convierten en equivalentes renacentistas de filtraciones de correos electrónicos, desnudando la intimidad de la curia ante el ojo público. Imagina el temblor de manos de un embajador al abrir un sobre sellado. Dentro no hay una bendición, sino la prueba de una traición política o una pasión inconveniente. En esos pliegos se tejían alianzas, se destruían matrimonios y se multiplicaban los chismes. Y así, mientras algunos banquetes se olvidan con el tiempo, las letras sobreviven, porque el papel es terco. Conserva tanto lo que se quiso decir como lo que se quiso ocultar. Y esas letras alimentan la hoguera de los enemigos borgianos, que pronto pasarán de susurros a conspiraciones abiertas. Roma no es solo un escenario de fiestas y amantes, también es un campo minado de alianzas inestables. Apenas se apaga un banquete, surge un nuevo enemigo. Reyes, príncipes, cardenales, todos parecen tener motivos para odiar a los Borgia. Y tú lo notas en el aire cargado de intrigas. Cada saludo suena a amenaza disfrazada. Las crónicas confirman que Alejandro VI navegó entre tempestades diplomáticas constantes. Enfrentado unas veces con Nápoles, aliado luego de Francia, pactando después con España, el Papa giraba como veleta calculadora. El objetivo era siempre el mismo: asegurar territorios para su familia. Esa política de alianzas cambiantes le ganó rivales en cada rincón de Italia y Europa. Un detalle curioso persiste en la memoria popular. Se decía que embajadores extranjeros evitaban cenar en el Vaticano sin probar antes la comida con ayuda de sirvientes o animales. Exageración, tal vez, pero la imagen de diplomáticos temiendo un plato envenenado reforzaba la idea de que tratar con los Borgia era peligroso incluso en la mesa. Los historiadores siguen debatiendo si Alejandro fue un estratega brillante, capaz de sobrevivir en un tablero político imposible, o un jugador imprudente que acumuló demasiados enemigos al mismo tiempo. Algunos lo describen como maestro de la diplomacia renacentista. Otros creen que su visión era demasiado cortoplacista, guiada más por la avaricia que por la estabilidad. Y mientras se discute, la ironía brilla. Un pontífice que debería unir a la cristiandad se convierte en epicentro de discordia. Su curia se parece menos a un consejo espiritual que a una cumbre del G20 en versión renacentista, donde cada acuerdo dura lo mismo que una copa de vino, y cada alianza está condenada a romperse al día siguiente. Roma entera siente el peso de estas tensiones. Las murallas se refuerzan, los ejércitos se movilizan, los cardenales cuchichean en pasillos oscuros. Nadie confía en nadie, y todos esperan el momento adecuado para apuñalar, sea con daga, veneno o bula papal. Pero de pronto, en medio de tantas luchas externas, el propio Papa intenta cambiar la narrativa. Habla de moralidad, de reforma, de limpieza espiritual, y el contraste resulta tan desconcertante que incluso sus críticos se preguntan si habla en serio o si todo es puro teatro. En un Vaticano acostumbrado a la pompa, Alejandro VI decide de pronto hablar de virtud. Escucha sus palabras en un consistorio solemne. Condena la corrupción, insiste en la necesidad de pureza moral y promete sanear la iglesia. Por un instante, casi suena convincente. Pero las paredes que han visto banquetes y amantes saben que cada frase podría ser solo una nueva obra de teatro. Los registros oficiales atestiguan que, hacia el final de su pontificado, Alejandro promulgó medidas destinadas a frenar el desorden moral en Roma. Se ordenaron expulsiones de prostitutas de la ciudad y se promovieron procesiones penitenciales. También alentó iniciativas de caridad. Acciones concretas, sí, que algunos contemporáneos consideraron genuinas. Aún así, la gente prefería repetir anécdotas más jugosas. Corría el rumor de que, mientras proclamaba la reforma, seguía recibiendo en privado a Giulia Farnese y manteniendo la influencia de sus hijos en puestos clave.
La contradicción era tan evidente que Roma se burlaba en voz baja. El Papa predicaba ayuno espiritual al mismo tiempo que su corte seguía rebosando festines. La Academia no se pone de acuerdo. Fue Alejandro un pontífice que, al sentir la presión de la crítica, intentó de verdad enmendar su legado, o simplemente un político que ensayaba un acto final para mejorar su reputación. Algunos estudiosos lo ven como un viraje sincero en su vejez. Otros aseguran que fue un cálculo más, una cortina de humo para mantener control hasta el último día. La ironía se vuelve inevitable. Un papa que predica moralidad tras años de excesos suena como un empresario que habla de sostenibilidad después de haber contaminado medio planeta, o como un político que promete transparencia cuando ya nadie cree en él. El timing no ayuda. Cada gesto reformista parece un intento desesperado de cambiar la portada, no la historia. Y tú lo notas. La ciudad recibe sus procesiones con mezcla de devoción y sarcasmo. Algunos rezan de rodillas, otros cuentan chistes en las tabernas. La fe y la burla caminan juntas, como dos caras inseparables del mismo pontificado. Pero todo teatro, por convincente que parezca, acaba cuando cae el telón. Y el telón de Alejandro VI se acerca. Entre pestes, venenos y enemigos acumulados, su cuerpo comienza a fallar. Lo que viene no es reforma ni espectáculo, sino la caída inevitable de un patriarca rodeado de sombras. El verano de 1503 pesa sobre Roma como un sudario. El calor no perdona. La peste asoma en las calles y en el Vaticano un silencio extraño anuncia lo inevitable. Alejandro VI está enfermo. Tú lo ves caminar encorvado, con el rostro sudoroso, lejos del retrato orgulloso que Pinturicchio había plasmado años atrás. El papa que parecía invencible empieza a resquebrajarse. La certeza histórica no admite dudas. Alejandro VI murió en agosto de 1503, tras una fiebre repentina. Crónicas contemporáneas hablan de vómitos y debilidad extrema. Oficialmente se culpó a la malaria, endémica en Roma durante aquellos meses sofocantes. Sin embargo, pocos aceptaron esa versión sin reservas. El rumor más extendido fue que el Papa y César Borgia habían planeado envenenar a un cardenal rival con vino adulterado, pero que, por error, el propio pontífice terminó bebiendo la copa equivocada. Una narración digna de tragedia clásica que circuló de inmediato. Casualidad mortal, venganza oculta o simple enfermedad. El misterio alimentó su leyenda negra. Los historiadores aún discuten si murió realmente envenenado o si las condiciones sanitarias de Roma bastan para explicar el desenlace. La malaria, los alimentos en mal estado y la ausencia de higiene hacen verosímil la causa natural, pero la insistencia con que se repitió la versión del veneno sugiere que el prestigio borgiano ya estaba tan manchado que nadie esperaba una muerte limpia. La ironía es cruel. Un hombre que sobrevivió a intrigas, guerras y conspiraciones muere probablemente por algo tan vulgar como un mosquito. O, en la versión más teatral, por haber bebido su propio veneno. En ambos casos, la conclusión es la misma. Ni el poder absoluto garantiza escapar al azar o a la fragilidad del cuerpo. Roma recibe la noticia con un suspiro ambiguo. Para algunos, se extingue un demonio. Para otros, desaparece un líder formidable. El cadáver, dicen, se hinchó con rapidez. Detalle morboso que sus enemigos no tardaron en usar como símbolo de su corrupción interna. Y tú lo sientes en el aire pesado. Con su caída no termina la historia, solo cambia de dueño. Porque lo que queda es un legado envuelto en rumores, cartas, frescos y venenos. Un legado que aún hoy provoca fascinación y repulsión a partes iguales. Pronto llegará la pregunta inevitable. ¿Qué queda de Alejandro VI, más allá de escándalos y banquetes? Y la respuesta no se mide en reliquias, sino en sombras. Roma no olvida con facilidad, y mucho menos a un papa que convirtió la tiara en símbolo de excesos. Tras la muerte de Alejandro VI, lo que queda no son reliquias ni sermones memorables, sino una maraña de historias donde lo cierto y lo inventado se confunden con deleite. Caminas por las calles y escuchas a mercaderes, cardenales y soldados repetir la misma idea.
Los Borgia dejaron más escándalos que santos. La verdad comprobada es que su familia logró durante unos años acumular un poder inmenso. Territorios en la Romaña bajo César, alianzas dinásticas gracias a Lucrecia, y un Vaticano transformado en fortaleza política. Su huella está escrita en tratados, matrimonios y campañas militares. Nadie puede negar que Alejandro VI convirtió el papado en un instrumento dinástico. Pero la leyenda negra es aún más poderosa. Se perpetúan relatos de orgías, venenos y conspiraciones, desde la fiesta de las castañas hasta la supuesta muerte por su propia copa envenenada. Anécdotas que, ciertas o no, moldearon la memoria colectiva. Lo curioso es que, siglos después, esas historias siguen siendo más recordadas que cualquier bula o decreto suyo. Los estudiosos discuten todavía cómo juzgarlo. ¿Fue Alejandro VI un monstruo que corrompió la Iglesia más allá de lo tolerable? ¿O simplemente el exponente más visible de un sistema donde todos jugaban sucio? Algunos lo presentan como villano absoluto, otros lo ven como producto inevitable del Renacimiento, pragmático hasta la médula en un mundo sin espacio para la ingenuidad. Y la ironía final es evidente. Su legado no está en vitrinas de museos, ni en altares de devoción, sino en la imaginación popular. Se habla de los Borgia como se habla hoy de familias de poder, que mezclan dinero, política y espectáculo. Su apellido se convirtió en sinónimo de ambición y escándalo, una marca histórica que nunca se borró. Tú caminas lejos del Vaticano, pero las sombras de Alejandro VI parecen seguirte. No son sombras de santidad, sino de rumores persistentes, de carcajadas ahogadas en banquetes y de intrigas escritas en cartas privadas. Su figura, mitad verdad y mitad mito, sigue reinando en el terreno donde más daño y fascinación puede causar: la memoria. La ciudad ya no arde, pero su eco permanece. El poder se disuelve, los cuerpos mueren, los frescos se agrietan, y sin embargo, los rumores sobreviven. Quizás ese sea el verdadero milagro borgiano. Una inmortalidad tejida no con rezos, sino con escándalos. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías sentado a la mesa, aceptando la copa? ¿O habrías preferido quedarte en las sombras, solo para seguir escuchando?